Vamos a continuar y en esta ocasión vamos a verificar cómo están nuestras sombras, cómo estamos viendo nuestras texturas. Entonces, eh, la idea es de que estos pequeños contornos que tenemos en la capa, podamos hacer como una selección. Perdón, se está guardando, le di por accidente, ahí está. Entonces podemos seleccionar, por ejemplo, las texturas, podemos darle control A con las teclas o la V con las teclas de flecha arriba y hacia abajo para que se seleccione el contorno, y una vez que se seleccione el contorno podemos añadir, por ejemplo, capas de corrección como de saturación y color, y podemos también crear otras de brillo y contraste, y podemos utilizar la tecla Alt para copiar y arrastrar la máscara de selección de tal manera que tengamos también una mejora en el brillo y en el contraste de la imagen. Y por ejemplo la podemos desaturar un poco, añadir un poco más de luz, cambiar un poco los tonos para que estén como más adaptados al color del ambiente, de tal manera que se vaya como integrando de forma general el proyecto en el sitio, ¿no? De tal manera que vayamos viendo este tipo de efectos en general en el proyecto. Por otra parte, veo que aquí me quedó como una área demasiado luminosa, en lugar de que quede como con este color. Entonces puedo crear una selección rápida así como de rectángulo, y voy a crear una capa de ajuste de brillo para volver un poco más oscura esta parte. Entonces ahí está, y con eso como que ya queda como un poquito más congruente. Entonces podemos en efecto, entonces ahora ya teniendo esta pequeña preselección, ya podríamos ir ajustando como pues otros temas, ¿no? Como son como lo que queremos lograr en las imágenes, que es como esta textura como granulosa, y este cielo como un poco más texturizado, pero a la vez también las sombras se sienten como con estas texturas, pero como que hay como cierto realismo en general en el montaje. Eso lo vamos a lograr dentro de Photoshop, todavía balanceando un poco más el color y, y en general el brillo y el contraste de nuestra propuesta. Entonces podemos como todavía como jugar con ese brillo y ese contraste para que tenga como un poquito más de presencia el proyecto. Podemos todavía ajustar la saturación de este proyecto, como saturar un poco más, volverlos verdes, o sea, podemos como desaturar un poco más, y podemos elegir que, por ejemplo, los verdes los puedo volver un poco más olivos, y también los amarillos, por ejemplo, los puedo alterar un poco más, pero solo un poquito, para que no se pierda como en general la sensación. Entonces miren cómo ahí va cambiando un poco el color del ambiente, y eso me obliga necesariamente a ajustar de nuevo en la parte de arriba de mi proyecto. Entonces doy doble clic sobre el solecito y ahí puedo como ir checando cómo está mi contraste y mi saturación en el proyecto. Entonces ahí puedo ir como ajustando un poco más cómo quiero que se comporte el proyecto. Entonces algo que quiero que vean es que aquí tengo como el área de los vidrios, y esta área de los vidrios está como completamente transparente, y eso pues no es real, porque cuando nosotros vemos desde abajo en la calle un vidrio, el vidrio inmediatamente lo que va a reflejar es el cielo. Entonces para lograr ese efecto del cristal tenemos que pues recuperar un poco acerca de cómo son los reflejos de este cielo que tenemos puesto. Entonces algo que podemos hacer es duplicarlo, podemos llevarlo un poco más arriba para que podamos ahí tenerlo, y lo que podemos hacer es que podemos a esta misma layer, vamos a
vamos a regresar a selecciones de layer, podemos elegir como partes de otra área del reflejo que estaría como más acá en el frente, y podríamos buscar como algún área, ¿no?, que pudiéramos reflejar como esta. Esta está como buena para hacer como reflejo. La seleccionamos, la duplicamos, ya podemos eliminar el resto, y esta es la que vamos a ocupar para hacer una máscara, una nueva máscara de selección. Entonces la vamos a poner por aquí, más o menos por ahí, y lo que vamos a hacer es que vamos a generar como primero una selección con el lazo poligonal. Vamos a seleccionar así, como un corte más o menos por así, como en diagonal. Este corte como en diagonal, o incluso que podría ser como de toda la figura, la idea es que logremos como este efecto entre la sombra y el reflejo. Entonces puede ser, por ejemplo, todo el área del cristal, como pasando por la mitad del cancel, y le vamos a cortar como las partes extras, ¿no?, con esta parte, con este tercer icono que se encuentra en la parte superior de las selecciones. O sea, le vamos a dar clic en esta para restarle partes de. Entonces vamos a restarle a partir de la mitad del cancel para que tenga como un poquito más de efecto realista. Entonces así les vamos a ir cortando a todos. Entonces voy a retroceder. E incluso podemos cambiar, o sea, podemos elegir el rectángulo, y con el rectángulo también podemos hacer ese tipo de selecciones. Vamos a irle cortando a estas áreas de esta forma. La idea es de que vamos a hacer una máscara de recorte sobre la parte del cielo que recortamos, porque eso nos va a permitir como hacer como la simulación del reflejo del cielo. Entonces con esto va a bastar. También podemos guardar esa selección, guardar selección como ventanas o ventana 1, y ya sobre esta layer que tenemos vamos a hacer la máscara de selección, y una vez que la tenemos la ponemos por encima para que se vea así. Todavía podemos desvincular la máscara de selección y la máscara de la layer para poder mover un poco los distintos elementos. O sea, como todavía podemos ajustar un poquito más el tamaño de este. Ahí está. Podemos ahí como ajustarle un poco y vean que ya se ve como el reflejo. Y lo que seguiría es como podemos intentando hacer como un juego de transparencias. O sea, por ejemplo, este Vivid Light o el Hard Light nos ayudan como a tener como cierto nivel de transparencia, pero al mismo tiempo como conservar la reflexión, y ir jugando con la opacidad también ayuda un poco. Entonces también podemos tenerlo como en normal, y ahí como ir jugando con los distintos niveles. Podríamos también ir viendo si un poco de contraste ayuda. Por ejemplo, contraste, un poco de brillo. Por ejemplo, ahí el contraste y el brillo le dan otro efecto. Y podemos utilizar también la saturación para que se ajuste un poco más a los propósitos del proyecto. Entonces ahí está. Pues con esta manera podemos tener como unos reflejos un poquito más realistas, ¿no? Que no sean como enteramente transparentes, porque pues no es como realmente se vería en realidad el proyecto, ¿no? Entonces esta misma capa la podemos duplicar y la moveríamos como a las otras. Podríamos moverlas como a estas otras, y podríamos eliminar la layer mask, y otra vez nuevamente tendríamos que hacer como esta selección. Podríamos
otra vez utilizar la herramienta de lazo, y con la herramienta de lazo ir haciendo las modificaciones pertinentes. Por ejemplo aquí. Y podríamos ir haciendo como las distintas selecciones. Y aprovechando que cubre las dos, pues ya selecciono las dos. Para que quede bastante bueno esto. Aplicamos la máscara y podemos jugar también de nuevo con esa opacidad, con el brillo. Por ejemplo, podemos ajustar el brillo un poco en estas. Imagen, brillo. Podríamos incluso como combinarlas de tal manera que queden como una sola. Los voy a volver un grupo y voy a voy a mezclar el grupo en uno solo por si necesito modificar después. Entonces puedo aquí estas mismas subirles el brillo. Puedo como más bien les puedo bajar un poco el brillo. Puedo subirles el contraste así. Y ya puedo utilizar el Hue and Saturation para volverlas un poco más claras y desaturarlas más. De tal manera que vayan combinando un poquito mejor con la sensación que queremos conseguir en el proyecto, ¿no? De tal manera que el reflejo se vea como un poquito mejor. Y de la misma manera haríamos casi el mismo ejercicio. Por ejemplo, podríamos seleccionar un área de acá. La pasamos al frente. Y con esta misma seleccionar igual partes de estas ventanas. Pero aquí podríamos jugar como un poco más con un sistema un poco más de transparencias, tal vez como lo encontramos aquí en estas ventanas de abajo, que se ven como sí están reflejando, pero sí hay como cierto nivel de transparencia que permite ver hacia el interior. Entonces podríamos como generar tenemos estas e incluso podemos apagar este layer, cambiarle la mezcla normal a esta al de las sombras y utilizar la varita mágica. Con la varita mágica seleccionar estas pequeñas áreas interiores, pero sí bajándole un poco más la tolerancia para que las detecte bien. Entonces, por ejemplo, aquí están como muy pegadas, pero ahí todavía se distinguen algunas áreas. Entonces, seleccionamos estas. Acá hay otra ventana, otra ventana. Aquí hay otra. Entonces, si esto es de mucha paciencia, entonces no se desesperen, por favor. Entonces selecciono como estas áreas que están como por aquí abajo de los barandales con la varita mágica. Por ejemplo, cuando ustedes están renderizando, hay unos, sobre todo en V-Ray, hay unos que se llaman Render Elements,
los cuales te exportan cada capa del render como en una capa especial por color, y es muchísimo más fácil hacer ese tipo de procesos con esa. Entonces ya podemos regresar esta capa a como estaba antes, que me parece creo que era multiply. Sí, creo que sí era multiply. Y podemos ya irnos a la capa que tenemos pegada, y esta la podemos hacer una máscara. Y así como tenemos la máscara, podemos bajarle su transparencia. Por ahí puede ir. Y ya nada más tendríamos que ajustar un poco, sobre todo el tema de la saturación. Tratando de que se la bajemos un poco más, para que quedara como un poquito más el reflejo. Y ahí más o menos se ve el reflejo. Podríamos hacer como otra subcapa, o sea, podríamos duplicar esa capa y a esa transparencia como subirle un poco más la opacidad, para que igual elevándole un poco más el contraste y bajándole el brillo, para que se viera como realmente el cielo. Pudiéramos como incluso hacer como un utilizando su máscara de recorte como una especie de vetas que luego se hacen con este tipo de máscaras, como algo así. Doy clic acá y así como para que se vean como dos reflejos. Ay, a ver, intento. Entonces, por ejemplo, así puede quedar como un reflejo como más fuerte arriba y un reflejo más débil abajo, como para darle un poquito más de dinamismo a las ventanas en general. Entonces con esto pues ya tenemos un poquito más de claridad hacia dónde va el montaje. Todavía nos faltaría como empezar a ver temas como de balance de color general. O sea, de que pudiéramos como sí revisar el tema de la saturación, por ejemplo, de algunas cosas. Y un poco más de contraste en general en el proyecto. Para que adquiera como un poquito más de fuerza su presencia del proyecto en general en el sitio. Entonces, así como lo tenemos, podríamos añadirle como algunas escalas humanas como en primer plano, para que se vea como un poquito más con vida el tema de la calle. Y podríamos añadir como la vegetación que está en el patio de enfrente, para que haga como match un poco con la realidad. Pero ese ya lo hacemos en otro video más.